queridas y queridos oyentes y televidentes, a un nuevo programa de radio y televisión de Diario Salir. Anoche tuve un sueño, un programa dirigido y presentado por Fernando J. Aguas y una servidora, Julia Higueras. Fernando J. Aguas, el del pelo largo morenazo. Comenzamos nuestra aventura radiofónica semanal de Diario Salir. Anoche tuve un sueño, ya después de Semana Santa y con Julia en el estudio, tras su periplo por las Américas. ¿No te ibas a quedar en Paraguay? Pues mira que estuve a puntito, me faltó nada. Pero es que quería volver a ver. Qué lástima que no te quedaras. Te echaba de menos, Fernando, no te lo creerás. Y a Javier también, a nuestro querido Javier Sandoval también le echaba de menos. Por eso estoy aquí, ¿eh? Pues llevo un mes sin venir al estudio, se dice pronto. Te estaba bromeando porque también se te ha echado de menos aquí. No es lo mismo tenerte al lado que verte ahí en un ventanuco detrás. Sí, verdad. Bueno, ahí... yo te veo ahí en la pantalla. Bueno, porque el último programa lo hice desde Pilar, desde el sur de Paraguay, la verdad. ¿Y qué tal por allí? Estupendo, ¿no? Fantástico. Es un país maravilloso, la verdad. Y la gente es increíble. Y el embajador, gran amigo del programa, muy mala persona y te ha tratado fatal, ¿no? Un abrazo muy grande a Javier Parrondo por cuidarme tanto y por enseñarme ese país, porque de su mano hicimos diferentes viajes y, bueno, fuimos al norte, al sur, al centro, bueno, un montón de sitios. Bueno, al próximo me apunto yo, que me invitó. Sí, claro. Pues ya sabes, eso ya lo arreglas tú con él. Así muy bien. Pues si te parece, vamos a ir empezando. Pues sí, ya sabes, le contamos a nuestras y nuestros queridos oyentes y televidentes pues que a Diario Salir anoche tuve un sueño. Es un programa hecho por dos revistas muy diferentes en sus contenidos y estilos, pero con muchas cosas comunes, como el optimismo, el compromiso, la accesibilidad, no sé. La protección medioambiental. Muchas cosas. El pensamiento sostenible que está en nuestro ADN, la verdad. Y te voy a contar una cosa, Julia. Dime. Cada vez estamos más cerca de los 200 programas. Creo que cumpliremos en junio esos 200 programas. ¿200 programas? Bueno, pues ya sé cómo lo vamos a celebrar, ¿eh, Javier? Con unas arepas de huevos estrellados, ¿eh? En honor de nuestro, ya diremos de quién, pero de nuestro primer invitado de hoy, que te ha dado una idea fantástica. Yo arepas puedo comer, qué ganas, qué hambre. Mira, hoy vamos a hacer un programa sobre emprendimiento y microempresas, que como siempre vamos a hacer con los objetivos que nos marcan el camino, que son el sentido crítico. Estamos siempre abiertos a la esperanza y con vocación de servicio público. Desde luego, abiertos a la esperanza, porque con la que está cayendo, madre mía, hay que ser muy esperanzados, como decía nuestro querido Federico Mayor Zaragoza. Así que, bueno, por el punto común del emprendimiento en el que nos va a acompañar, ¿no? Manuel Lencero, que ya está con nosotros en el estudio, y Víctor Delgado García. Manuel Lencero es cofundador y CEO de Unlimited España, que es una organización que lleva más de 10 años apoyando a emprendedores que quieren transformar el mundo a través de sus proyectos. Y Víctor Delgado es secretario general y director de la Asociación Española Multisectorial de Microempresas, AM, microempresas que son el motor silencioso que sostiene una buena parte de la economía. Y tenemos ya, como decías, Julia, en el estudio a nuestro primer invitado de hoy. Pues y sorprendentemente también a ti. A mí, ¿verdad? Que ya estoy aquí. Bueno, hoy quería comentar una cosa. He leído en el periódico que, o alguien me ha mandado, no sé, porque leo tantas cosas que ya no sé, que 2 o 3 de cada 5 emprendedores tienen que buscar ayuda psicológica, porque es muy difícil emprender en este país. Pero bueno, de eso vamos a hablar también con Manuel Lencero. Así que empezamos. Esto es Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Y como no me lo voy a ahorrar, saludamos a nuestros oyentes, oyentas, televidentes y televidentas. Pues nada, ya saben, todos esos y todas esas, un nuevo y cordial saludo desde Madrid. Pues al tajo. Pues ya lo has apuntado, Julia, pero ¿por dónde empezamos? Pues Fernando, hoy, como os he comentado hace unos segunditos, nos acompaña en el programa Manuel Lencero, que es una figura clave en el mundo del emprendimiento social e innovación con impacto.
Es, como anunciaba hace un momento, cofundador y CEO de Al Límite de España, una organización que lleva más de una década apoyando a emprendedores que quieren transformar el mundo a través de sus proyectos y a través de, bueno, de su trabajo. Pues déjame que diga que antes de lanzarse al emprendimiento social, Manuel trabajó durante años en el sector corporativo, pero un día decidió dar un giro radical, apostar por el propósito, por las ideas que cambian vidas y por quienes se atreven a hacerlas realidad. Pues sí, fíjate, ¿eh? Arriesgarte, un tipo valiente. Un sueño, ¿no? Creer que los sueños están para cumplirlos y, bueno, y arriesgarte y cumplirlos. Y desde entonces Fernando ha sido mentor de decenas de startups, ¿se dice así? Sociales, conferenciantes, profesor y una voz imprescindible cuando hablamos de impacto real. Así que bienvenido, Manuel, gran amigo, por estar aquí en este programa y acompañarnos esta mañana de radio. Muy amable. Que además repites porque yo no me acordaba, entraste hace año y medio desde Santander. Sí, fue fantástico. Sí, lo que pasa es que tú estabas en pantalla, no estabas allí. Sí, lo que pasa es que no me acordaba y nos reímos muchísimo en aquel programa. Lo pasamos fenomenal. Hoy faltan esas birras con las que celebramos aquel programa desde el Club de Tenis de Santander. Pero vamos a empezar con la entrevista, Manuel. ¿Cuál fue el momento clave que te llevó a dejar a ti el mundo empresarial tradicional y apostar por el emprendimiento social? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se llega a ese momento? Bueno, yo creo que a mí me sonó el cuerpo. O sea, yo me rompí claramente. Yo creo que es algo que uno no quiere darse cuenta porque no mira directamente al problema, quizás por valentía o por inmadurez. Y arranqué emprendiendo con 20 años y a los 30 y algo menos de 38, bueno, yo creo que venía sufriendo una crisis de coherencia. Es decir, a mí montar empresas y tener ambición por ganar dinero no me parecía un problema. Me empecé a romper un poco la cabeza cuando empecé a dar cuenta. Perdóname, me están diciendo que por favor te acerques un poquito al micrófono. ¿Sí? O que cojas bien la mesa y te la acerques. Vale, me acerco más. No, yo creo que me rompí, como te digo, en un momento de mi vida en el que yo seguía pensando que era muy emocionante montar compañías, pero que no cubrían, digamos, mis expectativas no mundanas, sino más espirituales, por decirlo de alguna manera. Creo que las compañías, más allá del ejercicio de emprender y de crear empresas y de ganar dinero, tiene que haber un trasfondo mucho más profundo de legado y de trascendencia. Yo no lo encontraba en la economía o en la empresa tradicional y salí a buscarlo después de romperme. Dije, yo sí quiero seguir emprendiendo, pero que mi emprendimiento genere transformación social y medioambiental, que cuide de lo que más me importa y no tanto de si doy más o menos dinero, ¿no? Ya, la verdad que, bueno, que hacer que las empresas sean económicamente viables está muy bien, pero si no tienen propósito, pues si solo son máquinas de hacer dinero y no se invierte nada más, pues fíjate dónde estamos ahora mismo, sí. ¿no? Perdona, así Julia, es que has usado un término que puede que haya mucha gente que no entienda a qué hace referencia. ¿Qué es una empresa con propósito? Brevemente, para que la gente lo sepa. Yo te pongo un ejemplo porque se entiende muy bien al revés, porque me han preguntado muchas veces, bueno, ¿y qué es un emprendedor de impacto social? Digo, pues imaginaros la secuencia de pensamiento de un emprendedor regular. Un emprendedor regular, tradicional, como yo hace 30 años, pensaba, ¿qué idea genial tengo de negocio? Con esta idea me voy a forrar y la consecuencia de esa actividad no me importa nada. Me da igual. Si genero o no genero mal o bien, esa parte no me afecta. Yo estoy seguro que esta idea es brillante y con esto voy a generar mucho rendimiento económico. O sea, como propósito, digamos, o como fin último, tienes la generación de dividendo económico. ¿Cómo piensa un emprendedor de impacto social? Que creo que te lo voy a ilustrar bien, ¿eh? Él dice, joder, mira qué idea tengo que resuelve un reto social y medioambiental profundo y como consecuencia, que no como fin, genero dividendo económico. Es una sutileza en el esquema, en la ecuación, que cambia el orden de las cosas. Además no quiere decir que no vayas a ganar tanto. No. A lo mejor ganas hasta más. No. Y es una de las cosas que creo que hay que poner encima de la mesa. La gente se piensa que un emprendedor de impacto social no tiene ninguna ambición económica, no tiene ninguna necesidad de crecer económicamente. Y lo que hablamos hace ya tiempo con grandes corporaciones es, tienes que entender que el impacto social es una ventaja competitiva.
que ha venido aquí para generar mejores negocios, que cuanto mejor hagas tu trabajo en términos de impacto social, más rentable vas a ser en términos económicos. Si es que no están disociados. No está. Perdona, Julia, que te he cortado. No, ¿Ibas a hacer una pregunta? No, que está muy bien, porque además muchos de nuestras y nuestros oyentes pues no saben la diferencia entre impulsar empresas con propósito y solo con propósito económico, ¿no? A mí me gustaría apuntar, Fernando, como hemos dicho antes, que Unlimited lleva 10 años impulsando el ecosistema del impacto en España. En este tiempo creo que han acompañado a más de 120 startups de impacto, a más de 20 grandes organizaciones y ha beneficiado a más de 5 millones de personas. ¿Cómo nace Unlimited y qué vacío creíais que era necesario cubrir? Yo tiendo a pensar que Unlimited nace como una anomalía en el sector empresarial y que viene al sector a ayudarle a evolucionar, fíjate. Precisamente porque ponemos encima de la mesa que hay una realidad empresarial diferente a la que ya conocemos y es esa que pone el impacto social y medioambiental al mismo nivel que el económico. Entonces, nace con la voluntad de, por un lado, ser hacedor, crear compañías de startup de impacto social. ¿Por qué? Porque queríamos demostrar que las startups de impacto social eran realidades de mercado. No era una entelequia, ni era una asociación, ni una fundación, ni no una ONG. Tenían planes de negocio consolidados que, a propósito de poner la estrategia en el impacto social, eran muy rentables. Con lo cual, empezamos acelerando compañías de impacto social. Pero como queríamos, por propósito de la organización, crear una nueva cultura empresarial que pusiese el impacto, como digo, en el centro de la ecuación, lo hacíamos a través de interactuar con grandes corporaciones que veían en nosotros y siguen viendo una potentísima herramienta de innovación, de cuestionarse si sus modelos de negocio son mejores o no para el planeta y de evaluar si efectivamente el impacto social es una ventaja competitiva y que ha venido para quedarse y para hacer las compañías más poderosas. Teníamos esa voluntad de generar cierta disrupción. Ya nos has contado qué te motivó personalmente para tomar este camino. Nos has explicado la diferencia entre un emprendedor social y uno más tradicional, pero ¿cuáles son los errores más habituales que cometen quienes arrancan con proyectos de impacto? ¿Qué has observado tú en esta línea? Pues mira, te voy a decir una cosa un poco por normalizar todo esto. Los mismos errores que comete un emprendedor tradicional, ¿eh? Es decir, ¿qué es lo que hace muy bien Unlimited con una startup de impacto? Nosotros nos llegan proyectos a la fundación que tienen un clarísimo ADN de impacto social y no tienen las herramientas empresariales o industriales para hacerlos sostenible. Es decir, que el propósito lo tienen inculcado como un tatuaje, pero no tienen las herramientas para hacerlo poderoso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros intentamos? Que la parte industrial, que la parte de herramienta se consolide. Es decir, que tus accesos al mercado, que tu financiación, que tu internacionalización, que tus postulados de marketing, que tus estrategias sean fuertes, porque el impacto ya lo tienes en ADN, ¿no? Entonces yo te diría que fallan en casi todas las compañías, sean de impacto o no de impacto, en lo que fallan todas las compañías, en acceso a financiación adecuada, en un modelo de negocio que no aporte valor o que no aporte valor diferencial, en la propuesta de valor, en un equipo que no sea un equipo consolidado, comprometido, fallan por lo mismo. Fallan por lo mismo. Yo te diría que lo único que tiene el impacto social, que nosotros sí que es cierto que a lo largo de 10 años nos ha pasado de todo en Unlimited. Hay compañías que creen que generan impacto social y te vienen a vender que generan impacto social, pero es mentira, no generan impacto social. O sea, te dicen que van a crear, muy probablemente por ser aceleradas, porque el proyecto con Unlimited siempre les genera asesoramiento, formación, divulgación, financiación, pero no hay una tesis de impacto que avale la capacidad transformadora de la compañía. Fíjate, ahora estaba pensando, Manuel, estaba leyendo, ¿no? Que lo sabía, pero bueno, lo estaba leyendo, que Harvard os estudia Unlimited como un caso de éxito. Y esto es un orgullo porque esta universidad es una universidad que está luchando por la libertad de cátedra en este momento en el que realmente el gobierno de Donald Trump está intentando coartar todas las libertades, la libertad de pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Les ha retirado muchos fondos. Sí, bueno, 2.000 millones y ahí estaban. Pero ellos están resistiendo. Es una universidad que está abanderando, bueno, pues esta defensa
de la libertad de pensamiento frente a los intereses políticos. Y bueno, es un ejemplo para otras universidades como Columbia, que también se han puesto en pie, etcétera, etcétera. Para vosotros, que este reconocimiento internacional, supongo que lo valoraréis de una manera muy positiva. Ha sido no sé, yo te diría, Julia, que es un premio de 10 años de tenacidad, de aceptar el hecho de que vinimos al mercado como una anomalía con cierto grado de locura. Que vinimos a hablar de aquí de una nueva manera de hacer compañías, de que las compañías que generan impacto social positivo venían a quedarse y que la economía tradicional, si no se redefinía, se iba a morir, pero todo desde un enfoque un poco fuera de la caja, con lo cual eso es el riesgo que tiene a veces un pensamiento loco, ¿no? Y han sido 10 años pues luchando un poco contra la corriente y contra el viento, y con mucha reunión muy frustrante con CEOs de grandes corporaciones que ni te entendían y que nos miraban como estás hablando de locuras, hasta que hace aproximadamente 3 años, y a través de ESADE, Harvard pone ojos en Unlimited y se pregunta cómo estos tíos son capaces de llegar a un país como España y generar un cambio sistémico como el que están generando, ¿no? Y no pueden estar tan locos. Porque, de hecho, si algo hace Unlimited muy bien es que somos buenos hacedores. Nosotros no hablamos, o sea, echamos mucho más de menos la acción que la palabra. Entonces pasamos permanentemente a la acción. Y es verdad que todo lo que hemos ido haciendo en 10 años es generar un cambio sistémico en nuestro país. Creamos SpainUp, que es la gran alianza nacional, digamos, de iniciativas de impacto para ayudar al gobierno a implementar o hacer entender que esta nueva economía viene a quedarse, una de las primeras aceleradoras de impacto del país. Nuestro Círculo Unlimited es un círculo virtuoso de agentes claves del cambio, es una comunidad de ejecutivos curiosos y con ganas. Y es todo este cambio que fuimos creando durante 10 años, que fíjate que al principio yo lo pensaba, digo, si no fue tan intencionado, pero es verdad que nosotros ponemos en el centro empresas con propósito. O sea, ¿cómo pueden las compañías cambiar el mundo, ¿no? A esto a Harvard le llamó mucho la atención. Entonces nos estuvo estudiando 3 años, investigando 3 años, entrevistándonos 3 años, y en noviembre del año pasado estáis publicados como caso de estudio de Harvard. Vuestro caso se va a estudiar en más de 170 universidades en todo el mundo. Y que sea español y que sea una fundación, me parece un super premio, un regalo de 10 años de trabajo. Un espaldarazo. Desde luego, vamos, mira, se me ponen los pelos de punta. La verdad que qué bonito, ¿no? Cuando el buen trabajo se reconoce. Y además lo que ha dicho él, una empresa española, una fundación española que sea reconocida por Harvard. Oye, ¿te encuentras a menudo con discursos de impacto vacíos? Los vendemotos, eso que se llama greenwashing y social washing, que, oye, mira, es que tengo este proyecto que es muy verde, y luego no tiene nada que ver con el verde ni con el verde clarito. Sí, claro. Y me da pena, en realidad me da pena. O sea, vamos a ver, me da pena alguien que se acerca al límite diciendo que tiene una empresa o un propósito o una propuesta de valor muy impactante y que todo se quede en nada, porque en realidad es un ejercicio de marketing o una estrategia comercial puntual. Dices, no, tío, que esto va de que tu ADN, en tu modelo de negocio, generar impacto social es lo más importante. No es una campaña ni es un ejercicio puntual de marketing. Entonces me da pena porque es que es verdad que cuando cambias el enfoque del negocio de una compañía y le pones el impacto en el centro, la compañía cambia. Y eso es aplicable a cualquier compañía grande o pequeña del mundo. Simplemente hay que tener la valentía de mirar el negocio desde otro enfoque, que a lo mejor no sea rendimiento inmediato, que es muchas veces lo que están abocados muchos CEOs, a ver si doy resultados y crezco un 13% en 3 años. Oye, tío, ¿y por qué no creces en 15? Y bates ese modelo de negocio y lo conviertes en un modelo que esté más cerca de las grandes necesidades del ser humano. Y a lo mejor no crezcas como un diente de sierra, pero vas a crecer de forma mucho más sostenible y equilibrada. Quizá más que hablar de crecimiento económico, deberíamos hablar de desarrollo económico. Esto es. ¿No? Yo creo que hay una cosa que un día me dijo un tipo muy sabio y muy sencillo, y me dijo, Manuel, tú explícame una cosa, tío, ¿cómo puede ser que las compañías quieran crecer todos los años un 7%? En un mundo con recursos ilimitados? O sea, ¿cómo puede crecer todo de forma ilimitada en un mundo con recursos limitados? Digo, muy buena pregunta, tío. Es que es verdad. Es que nos hemos comido hace ya mucho tiempo el planeta, ¿eh?
O sea, yo creo que ya estamos, no sé este año cómo va, pero el año pasado, cerca del mediados del mes de julio, ya nos habíamos comido los recursos del planeta. El 7 o el 10 de julio, junio, no me acuerdo. O sea, teníamos todo un año que vivíamos de crédito del planeta. Y claro, la gente decía, pues es verdad que para comer esta sociedad que tenemos vamos a tener 2,5 planetas para poder sobrevivir. Esto es un poco locura, ¿no? O sea, sí, esto decías tú una vez, que me acuerdo una frase hace muchísimos años, que hablabas, no, nosotros no necesitamos, no estamos aquí para venir a proteger el planeta ni nada, el planeta no nos necesita. No o sea, necesita. Realmente No cuando necesita. le sobremos, pues Mira, nos expulsará. sí. Como un virus. Nada más, el planeta ¿no? se cura a sí mismo, necesita tiempo, pero... La regeneración es la única manera. Que hay una ¿no? cosa que, joder, Julia, gracias, porque mira, voy a mucha reunión y sostenibilidad, y la sostenibilidad, y yo siempre pregunto, ¿pero qué hay que sostener? Si hay que sostener, si hay que hablar de regeneración, si estas nuevas corrientes de pensamiento económico, que es la economía, la cultura regenerativa, yo creo que me empiezan a poner encima, por ejemplo, empiezan a erradicar el concepto de basura, qué interesante, ¿no? Todo no que sea reciclable, sino todo es utilizable para regenerar lo destruido. Entonces, dejemos de hablar de sostenibilidad y hablemos de regeneración. Si es que lo que hay que sostener es poco, si lo que hay que hacer es crear más, efectivamente, hay que desarrollar. Como me gusta más ese concepto, el de regeneración, que el de sostenibilidad. Sí, sin duda. Y lo que pasa es que no nos queremos dar cuenta de que nos estamos cargando el planeta. Sí. Con los plásticos, por ejemplo. Sí. Un ejemplo. Vamos a acabar con los plásticos de un solo uso, pero se va prorrogando y prorrogando y prorrogando, porque es que, claro, a las empresas no les viene bien, a las grandes multinacionales. No, vamos a ver, si somos serios, somos serios. Si se va a prohibir los plásticos de un solo uso, pues se prohíben. Y cada uno que se agarre al palo que más pueda, ¿no? Cuando hay alternativas, además. Claro, lo que pasa es es que que hay el lobby del plástico es un lobby peligroso, pero mira, todavía teníamos en el Círculo Unlimited a un chaval que estaba con un proyecto de bioplásticos y me decía, tío, tenemos unos plásticos cojonudos que generan en orgánico, que se degradan con cierta... Igual no son tan resistentes. ¿Y qué importa? Un plástico de un solo uso, si es que aunque sea, efectivamente, punto, ¿no? ¿no? Pero no, yo creo que hay lobbies, poderosos lobbies, el del plástico, que no deja de crecer, no decrece, sigue claro. creciendo, ¿no? Nosotros tenemos un amigo del programa que está haciendo, de hecho van a montar una fábrica en Galicia, ahora la tienen a punto de abrir, que se dedican a hacer todos estos productos, pajitas y demás, con residuos del agave. Así que es totalmente biodegradable, no deja microplásticos, se disuelve pasados 200 y pico días, aunque hagas un mal uso de ello, pero no queremos coger al toro por los cuernos. ¿Cuáles dirías que son los principales retos a la hora de escalar un proyecto con impacto sin perder el alma, el propósito? ¿Cómo lo ves tú? Pues precisamente no perdiendo el alma ni el propósito. A veces cuando tienes un proyecto exitoso y te dejas de deslumbrar por el brillo del dinero, empiezas a perder en consideración por lo que viniste aquí a hacer las cosas. Yo creo que es imprescindible que la gente no pierda de vista por lo que vino. Y que si efectivamente el proyecto es exitoso en lo económico, que es perfecto que sea exitoso en el económico, que pretenda ser entonces mucho más impactante el proyecto. O sea, que yo creo que la determinación del emprendedor, el no, como siempre decimos en el Limited, el no moverte de la línea, es lo que hace que el proyecto sobreviva. Eso necesita un grado de compromiso, de valentía, de integridad y de honestidad altísimo. Y coherencia. Coherencia. Que tiene un premio, un precio y hay que estar dispuesto a pagarla. Sí, eso es. La coherencia. Eso es. Sí. Entonces, yo lo que siempre decía hace años, y no sé, alguien hace años nos preguntaba, Manuel, ¿y si vendieses al Limited? Y digo, yo tengo una fundación, no tengo una compañía. No, las fundaciones, y se montó intencionadamente para que nadie me hiciese esa pregunta, ¿no? Y dije, yo no lo vendería nunca. Otra cosa es que se extinga, y eso me gusta más. Que Unlimited, el futuro de Unlimited sea la extinción. Será porque no necesitamos crear compañías de impacto social, porque todas se crean desde impacto social. Sí que entiendo un Unlimited extinguido y no un Unlimited vendido. Pero además de esto pensé, nunca lo vendería porque me estaría traicionando a mí mismo. ¿Qué sentido tiene lo que he hecho después de tantos años si esto lo convirtiese en, se lo voy a dar hasta Big Four para convertir en una cosa que no era, que lo haga muy rentable, pero que no toque lo que yo quería buscar cuando lo hice y mi frustración, que era legado, trascendencia? Yo creo que es importante ser determinado. El legado, la trascendencia, ¿no? El hacer que Unlimited, antes de su extinción,
pueda seguir viviendo sin ti. Eso ¿no? es. Que es lo que aquí hablas tú de vuestra metodología, ¿no? Que es primero creer, Claro. que es lo que tú hiciste, después crear Y luego crecer. y luego crecer. Eso es. Nuestra metodología es tan orgánica que para mí es como todo el sentido común que puedes exportar a nuestra aplicación e implementación de nuestro modelo. Nosotros no sabemos, o sea, y os lo voy a decir en esta mesa, por ejemplo, ¿no? Yo estoy muy bien conmigo mismo, estoy centrado, vivo en coherencia, intento cuidarme, pero intento cuidarme incluso de pensamiento, intento hacer las cosas bien para sentirme bien. Yo quiero que Julia haga exactamente lo mismo y yo quiero que ayudar a Julia a que crea en ella. En el momento en que los dos creemos en nosotros, somos capaces de crear lo que nos dé la gana, que muy probablemente modificaríamos este proyecto de negocio, porque si creemos los dos, sí somos capaces de crear conjuntamente, desde la pureza innata, la integridad. Y si somos capaces de crear juntos porque creemos en nosotros, que no somos capaces de crear fuera de este ecosistema, fuera de las murallas de estas, que no somos capaces de acelerar fuera de este edificio, de gente que cree en ellas, que crea entre ellas, que no somos capaces de hacer crecer fuera de estas murallas. Que para nosotros era un modelo muy evidente en Unlimited. En Unlimited siempre dijimos cuando nacimos, las compañías son entelequias, son logotipos sin alma, lo que funciona en las compañías son las personas. Y a quién hay que poner a las compañías para que cambien el orden de las cosas son las personas. Vamos a hacer que las personas crean en ellas, que crean y que creen entre ellas y que crezcan más allá de las fronteras. Muy bonito que me hayas excluido, no vuelves al programa. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes qué pasa? Que te he visto muy cansado y no he querido contar contigo. No, ya, no seas malo que te he contado que Que creo que te ha dado la primavera, macho, y me has dado ahí, digo, no quiero meterte. he estado muy cansado por la astenia primaveral. La verdad es que las alergias son una faena, pero ahora ya estoy bastante bien. Y Julia, como siempre, es que nos quedan 2 minutos. Ya, pues. Es que se hace cortísimo cuando te cuentan cosas tan interesantes. Bueno, a ver, tendríamos que hacer un programa especial para seguir hablando de muchas más cosas porque se quedan siempre montones de preguntas en el tintero. Pero bueno, a mí me gustaría, Manuel, acabar esta entrevista preguntándote cómo ves el futuro del emprendimiento social en los próximos años. Yo creo que el emprendimiento social es la única alternativa al emprendimiento en el futuro, es la última frontera. Creo que las empresas que no generen impacto social positivo en los próximos 5 años van a estar condenadas al fracaso, se van a extinguir, porque ni va a haber un usuario que les quiera comprar, ni va a haber un talento que quiera estar con esas compañías, no van a ser capaces ni de retener ese talento y, por supuesto, no va a haber nadie que quiera invertirlas. O sea que yo creo, honestamente, que el emprendimiento social no es una moda, que es una nueva corriente de pensamiento empresarial, que va a ser rentable y que ha venido a quedarse. Estoy absolutamente seguro. Bueno, te he engañado, no era la última pregunta. Porque me gustaría preguntarte 2 cosas más, vale, pero muy cortitas. Me tienes que contestar rápidamente. Un sueño y una llamada a la acción. Un sueño, morirme con todo hecho. Y una llamada a la acción es no conformarse, retarse permanentemente y, sobre todo, alguna cosa muy importante, alimentar la vocación de servicio de todos nosotros. Mucha vocación de servicio. Pues con esa vocación de servicio, yo siempre digo público, pues nos vamos. Muchísimas gracias, Manuel Lencero. Muy amable. CEO y fundador de Unlimited, una organización, una fundación que se estudia como caso de éxito en Harvard, casi nada. Así que te esperamos en otro programa porque te llamaremos para que vuelvas, que han quedado muchas cosas, como decíamos antes, por Yo le he contar. dicho que le he excluido, ya no Tú le has vuelve. excluido. No, macho, yo al final voy a contar contigo para hacer esa guerra de creer y crear, seguro. Seguro que Muy sí, bien. claro que sí. Pues muchas gracias, de verdad, Manuel, por haber estado con nosotros en De Aquí para Allá contándonos cosas tan De interesantes. aquí para allá, tú. Bueno,
Es que de aquí... No, pues es lo que te decía antes de la primavera, tío. Sí, para es que allá, estoy torpecito. de aquí para No, yo allá tengo no. otro programa de radio que se llama así, pero no, en Diario Salina anoche tuve un sueño. Que también vamos de aquí para allá, no Sí. pasa nada. Ya Muy está. amables, muy amables por poner la oreja y darme la oportunidad de divulgar. Muchas Gracias gracias a a ti y enhorabuena. Gracias. En un país donde las grandes empresas suelen acaparar los focos, hay un motor silencioso que sostiene una buena parte de la economía, las microempresas. Detrás de cada pequeño comercio, autónomo o emprendedor que arranca con lo justo, hay historias de esfuerzo, innovación y mucha capacidad de adaptación. Pues sí, Fernando. La Asociación Española Multisectorial de Microempresas, la AEM, con doble M, es una excelente oportunidad para obtener una visión profunda sobre el estado actual, los desafíos y las oportunidades a las que se enfrentan las microempresas en España. Una entidad que lleva años luchando para dar voz y apoyo a ese tejido empresarial que, aunque pequeño en tamaño por empresas, tiene gran importancia en la economía y su impacto en esta pues es realmente grande. Julia, ¿y qué necesitan realmente las microempresas para crecer? ¿Qué papel juegan en el futuro económico de España? Vamos a descubrirlo en los próximos minutos y para hacerlo tenemos con nosotros a Víctor Delgado García, secretario general de la Asociación Española Multisectorial de Microempresas AM. Muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros en Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Un placer, claro que sí, Fernando, Julia. Estoy encantado de estar aquí con vosotros y poder dar luz, ¿no?, a todo esto que habéis iniciado, ¿no?, en vuestro speech inicial, que es muy, muy importante, ¿no?, los datos que acabáis de dar. Has visto que hoy es un programa especial que nos dedicamos a la empresa, a microempresas, empresas con propósito. ¿Qué te ha parecido la entrevista anterior? Muy, muy interesante. Yo espero pasármelo la mitad de bien, por lo menos, que el compañero que ha estado con vosotros antes. Así que encantado. Lo vamos a intentar, pero además tenéis muchas cosas en común y es bueno que os conozcáis. Bueno, ya os conocíais, pero más todavía. Pero vamos a presentar a Víctor, que tiene una larga trayectoria comprometida con el impacto del tejido empresarial más pequeño, pero no por ello menos importante. Víctor es una voz autorizada en la defensa y promoción de las microempresas en España y desde su rol en AM trabaja cada día por visibilizar los retos y necesidades de miles de autónomos, emprendedores y pequeños negocios, facilitando su crecimiento, su digitalización y su integración en un entorno cada vez más competitivo, con una mirada realista pero optimista. Es un firme defensor de que las microempresas no solo forman parte del presente económico, sino que serán protagonistas en el futuro. ¿Es así? Totalmente. Además, bueno, no quitaría ni una coma de la presentación, ¿no? Mucho recorrido, Fernando. Fijaros que estamos hablando de que AM lleva 20 años en el mercado. Concretamente lleva 21 años y 2 días, 3 días, porque recientemente, bueno, pues hemos cumplido 21 años el 20 de abril del 2004, casi que como la canción, en vez del 90, del 2004. No te echaba yo tantos, te echaba 16 o así. Más o menos, gracias. Pero sí es cierto que nos queda mucho recorrido. Afortunadamente las cosas están cambiando. Son 20 años de organización que en su objetivo inicial, en su constitución, se basaba en esto mismo que has comentado tú inicialmente. Una organización sin ánimo de lucro, con exención fiscal que potenciara realmente al colectivo al que nos dirigimos. Y el nombre creo que no es por casualidad. Asociación Española, cubrimos todo el territorio nacional, multisectorial de cualquier sector económico y de microempresas. Este colectivo al cual permitirme que haga un paréntesis en mi exposición, porque microempresa en España lo define un Real Decreto desde el año 2007, consecuencia de la modificación que hubo en el Plan General de Contabilidad, donde los Estados miembros adaptaban normativa europea. Concretamente en España, ¿qué es una microempresa? Es aquella pequeña empresa que cumple una serie de requisitos, concretamente 3 requisitos, y debes de cumplir 2 de estos 3. El primero, no superar una media de 10 trabajadores. Fijaros.
El segundo, no facturar 2 millones de euros, más de 2 millones de euros. Y el tercero, en balance, en activo, por lo tanto en pasivo, no tener más de 1 millón de euros. Cumpliendo dos de estas tres características, estás considerado microempresa, que es el empresario individual, el autónomo, y el empresario societario, generalmente sociedades limitadas, pero que pueden ser comunidades. Julia, ¿contamos algo más de él? Pues sí, pero yo soy una microempresa. Tú eres una microempresa. Me acabo de dar cuenta. Bueno, soy micro, ¿eh? Con estos datos, el 93,1% del parque empresarial español es micro. Sí, la verdad que sí. Por eso decía que tenéis un papel muy importante en la sociedad. Sí, bueno, vamos a continuar, queridas y queridos oyentes y televidentes, pues presentándoos y contándoos un poquito más de quién es Víctor Delgado. Víctor es diplomado en técnicas de estudio y desarrollo personal por el Instituto Pascal, es diplomado en fiscalidad y gestor de negocios y está certificado en prevención de riesgos laborales. Es también comunicador y codirector del programa Cultura Emprende de Radio Intereconomía y emprendedor y empresario desde hace más de 17 años como CEO de... Grupo y ahora Villán. como CEO, ¿no? ¿Verdad? CEO del como grupo Grupo Villán Asesores. Bueno, la verdad, Víctor, ¿cuál es la...? Vamos a hablar un poquito de tu papel en la asociación, en AEMME, que a mí me gusta decir AEMME, como tiene 2 M's, ¿no? Y cómo ha evolucionado esta asociación desde su creación, porque ahora apuntabas hace un momentito que acabáis de cumplir la friolera de 21 años, ¿eh? No es fácil, no es fácil cumplir 10, 15 y mucho menos 20 años, ¿no? en el mercado. ¿Cómo nace AM? Pues al final, conocedores de un poco de la situación económica del país. El presidente de la asociación, debo decir que antes de presidente es padre, y es mi padre, es Víctor Isidro Delgado Corrales. Anda. Por lo tanto, nace desde esa posición, ¿no? y desde ese desarrollo y conocimiento de que él, bueno, pues ya había participado y aportado como directivo a asociaciones profesionales en su carrera. Y consecuencia de ello vimos la oportunidad. Estoy hablando del año 2004 hasta el año 2007. No hay un real decreto que defina la microempresa, que casi visionario, ¿no? El presidente de la asociación a la hora de definir una organización que efectivamente, bueno, pues definiera el corto, medio, largo plazo en el desarrollo de su expansión. Hablamos el largo, llegar a tener la representación institucional de este colectivo empresarial como patronal de la microempresa. Asociación Española Multisectorial de Microempresas solo puede haber una en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, definir ese largo plazo como llegar a tener esa representación institucional, claro. Mientras que llegamos al corto, definimos el medio y el corto, ¿no? Hasta que llegamos al largo, definimos el corto y el medio. El corto, ayudar a entender qué es esto del emprendimiento, qué es esto de la empresa, a estos pequeños empresarios que, en muchos de los casos, no vamos a entrar en el debate porque se nos iría el tiempo. Nacen o se hacen, nacían o se hacían, no tanto vocacionalmente como sí desde una posición más de necesidad. Ahí es donde entra el juego importante de la asociación, el trasladar ese conocimiento, esa formación, esa información al pequeño que nacía o se hacía en estos años, y consecuencia de ello, bueno, pues ayudarles, ¿no? A entender esa parte del desarrollo. Esto nos ha llevado a cumplir 21 años. Nos comentaba antes el anterior entrevistado, o el anterior amigo, nos gusta decir que lo nuestro son charlas de amigos, Manuel Lencero, que él, para las grandes empresas, les decía: ¿por qué no hacéis una perspectiva a 15 años? Esto es imposible con las microempresas. Las microempresas necesitan el aquí y el ahora, ¿no? El día a día. El día a día. Fíjate que, bueno, la parte, lo decía Julia, ¿no? Empresario, además de cofundador y secretario general de la asociación, economista, especializado en desarrollo de negocio. Al final, en los planes de negocio se hablaba 3-5 años, ¿verdad? Es inviable ahora mismo hablar ni siquiera de 3 años, por la inmediatez, ¿no? Quizás mucho tiene que ver esta situación en la que estamos ahora mismo viviendo, que es ese cambio de paradigma. O sea, no voy a centrar todo en la transformación digital. Yo en el año 2012 con Google ya hablaba de transformación digital. Nada tiene que ver, ¿no?, con la transformación digital de ahora. Pero sí es cierto que bueno, que es una herramienta muy importante que ha traído
bajo el brazo, ¿no? La situación compleja, ¿no? De emergencia sanitaria que vivimos y que se reconvirtió en económica, y consecuencia de ello apostar porque este colectivo empresarial tenga la capacidad de generar esa parte de inversión, y no solo, sino en el desarrollo y la creación de riqueza, es muy importante. Por lo tanto, el día a día se basa en esto, ¿no? En lo que tú decías, y por contestar concretamente, es inviable pensar a un año, porque esto va tan rápido que al final, si no estás totalmente actualizado, si no te subes al barco no solo de lo digital, sino de entender el desarrollo económico hacia tu propio negocio, estamos abocados al cierre, al fracaso, ¿no? De ahí nace AM, potenciar que efectivamente a través de la comunidad, AM es una tribu de personas, de profesionales, de mujeres, de hombres que potencian el conocimiento en base al expertise que tienen. Me encanta eso de la tribu, ¿eh? Y perdona, iba a hacer... Tú y yo somos una tribu también. Yo también, si también me metéis ahí, encantado. Oye, brevemente, y esa inmediatez hace que muchas empresas no lleguen ni siquiera a los 2-3 años de vida, ¿no? Fíjate, hay un análisis que no es mío, es del Ministerio de la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa, que habla de que la pequeña empresa que nace de reciente constitución muere al 5.º año en un 62%. Oh, madre mía. Es brutal la estadística. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el motivo? ¿No? Muchos. No solo nos podemos quedar en el financiero. Luego vamos a hablar de eso, porque también seguro que tiene algo que ver con las ayudas estatales y con la defensa que puedan hacer para ellos. Tú antes comentabas que era un optimista, ¿no? Sí, lo Entonces, convencido. Eso, si no, no estaría aquí después de 20 años. Bueno, ¿no? de hecho, le he invitado a los premios optimistas comprometidos de tu revista. Por supuesto. Ahí el día 20 de mayo, eso que no lo hemos dicho, a nuestras y nuestros queridos oyentes y televidentes, el 20 de mayo celebraremos la 11ª edición de los premios optimistas comprometidos en el Museo Reina Sofía. Estaba dando pie a ello. Muchas gracias. Pero... Y que daremos difusión, por supuesto, en todas nuestras redes sociales de la asociación. Muchísimas gracias. Y del programa de Cultura Emprende Radio. Bueno, he de decir que hay que ser optimista para Julia, emprender. Hay que ser muy optimista. En este país, totalmente. Este señor que tiene un programa de radio nos ha invitado a que vayamos. ¿Ah, sí? Sí, señora. Ay, pues qué bien, encantada. El viernes pues vamos. Cambiamos los papeles. Yo ahí y vosotros aquí. Pero a mí no me gusta ser entrevistado. No quiero ser el entrevistado, pero bueno, fíjate que por ti lo vamos a hacer. Después de camino de 7 años que llevamos en el programa, me pasa exactamente lo mismo. Cuando me pongo en este lado, como que ya digo, ¿qué está pasando? ¿No? Bueno, ¿cómo se llama tu programa y dónde Cultura Emprende Radio. ¿Y lo haces en? Radio Intereconomía, y se emite viernes y sábados a partir de las 6 de la tarde. Esta semana, maravilloso. Que no se lo pierdan porque estarán Fernando y Julia. Encantados de la vida en Intereconomía, sí, iba a decir, a mí no me sometas a un 3er grado que no lo soporto, me echo a llorar. No, bueno, yo a reír, porque yo soy muy optimista. Él es un poquito, está afectado por la astenia primaveral, es un poquito menos optimista. No, ya estoy mejor. Pero ya está mejor. Lo he pasado bastante regular. Pues a mí me gustaría, cuando oyéndote, Víctor, que estabas hablando, bueno, pues que esta asociación es una asociación multisectorial. ¿Qué sectores? Porque están representados en la asociación. Pues mira, lo que más predomina dentro de la organización es todo aquel profesional independiente, esta sociedad limitada que se dedica sobre todo a dar servicio en base a la formación, a la consultoría, al marketing, a la comunicación, a las ventas. O sea, yo lo defino y lo denomino como el sector servicios. El sector producto es todo el comercio tradicional, por decirlo de algún modo. El resto lo tenemos dentro de la asociación. Al final el objetivo real es ese, dar opciones a este pequeño empresario para que tenga ese abanico, ¿no?, de conocimiento en el desarrollo de su negocio. No solo debe de saber de su actividad económica, sino tener un conocimiento general de qué es esto, porque tradicionalmente el pequeño no puede tener áreas o departamentos internos. El área de comunicación, de marketing, laboral, de ventas. ¿Qué hace? Lo externaliza.
Ahí es donde entra un poco la comunidad de AM. Tú dedícate y posiciónate, profesionalízate en lo que realmente crees que pueda generar valor, tus conocimientos. Del resto, sí, fórmate, infórmate, pero y luego subcontrátalo. Y además que vas a poder subcontratarlo mejor porque ya tienes un conocimiento generalista. Víctor, una cosita. Estabas hablando de comunidad, ¿no? De AM. ¿Qué hay que hacer para pertenecer a esa comunidad, a esa tribu? Fácil, ser microempresa, lo primero. Fijaros, hablábamos de tribu, hablábamos de comunidad. El modelo de AM se basa en el colectivo empresarial. Quiero decir, AM nace en el año 2004 y su expansión se desarrolla territorialmente por delegaciones y subdelegaciones, estando en España y a nivel internacional, en Perú, en Colombia, en México, en Uruguay, en Argentina, en Francia. A nivel internacional, a nivel nacional, delegaciones, subdelegaciones en las principales ciudades y áreas definidas internamente. Partiendo de la base que al final, cuasi empresarialmente, define una organización donde potenciar el sector económico. Por lo tanto, al final, todo aquel que me esté escuchando, que realmente le interese formar parte de una comunidad de personas, somos personas y luego profesionales, es fácil, www.asociacionmicroempresas.com. Ahí está toda la información. Perfecto. ¿Y qué os distingue a AM, como dice Julia, de otras asociaciones empresariales de modelo. España? Prácticamente el modelo. Estamos acostumbrados a conocer una asociación empresarial de un modelo donde se generaba, se constituía, se desarrollaba y daba servicio al asociado por un módico precio, una módica cuota, ¿verdad? En áreas laboral, contable, fiscal, marketing, comunicación. AM no tiene producto, no tiene servicio. Potencia el producto y el servicio de sus propias empresas asociadas. Acordaros que os decía que AM es una entidad sin ánimo de lucro y con exención fiscal. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo potencia? Claro, a través de dos líneas de actuación. La visibilidad. Aprovechamos al máximo las herramientas que nos brinda el Internet, la web, con espacios dedicados a que haya escaparates para las propias empresas asociadas. El blog, artículos relacionados con tu actividad económica. Las redes sociales, más de 30.000 usuarios activos. El programa de radio, Cultura Emprende, de Radio Intereconomía. O sea, todo aquello que pueda potenciar en el desarrollo de plataformas de Internet a disposición del asociado. La otra variable muy importante es las actividades que podamos desarrollar. Cuento más de 800 eventos que hemos realizado en 21 años. 800 eventos destinados al conocimiento, no a vender un libro concreto. Este es mi producto y cuesta X. No, es qué valor añadido tiene tu producto. ¿Por qué deberían de contratarte? Ese es el objetivo real. Por lo tanto, al final, imaginaros la visibilidad que le puedo dar al pequeño solo con la parte tecnológica, digital y, claro, las actividades. Es un ecosistema al final, ¿no?, que habéis creado para, además, entre las microempresas, pues que también se conozcan y puedan interactuar entre ellas, porque eso es, ¿no? Al final, el pequeño lo que va buscando es ese, contactos. Claro. Desarrollo de negocio, ni siquiera digo vender, porque al final a una organización de este tipo no se viene a vender, se viene a participar, a aportar. Has hablado de eventos, has hablado de hacer networking y en esa línea estáis desarrollando programas específicos de apoyo y de asesoramiento, pero además tenéis varios proyectos en marcha. Creo que el Congreso de la Mujer, multiplicando voces, mujeres que dejan huella, el Congreso de la Mujer Rural, el evento sobre inteligencia artificial. Hacéis cosas bastante interesantes. Las actividades nacen en consecuencia un poco de demanda del mercado. ¿Qué necesita el empresario a la hora de tener ese conocimiento? Sí es cierto que el Congreso de la Mujer, pues nace en el año 2008 con unas jornadas dedicadas a la mujer emprendedora y a la microempresa. Definíamos una hoja de ruta para que conociera qué necesita saber a la hora de poner en marcha su actividad de negocio. En el año 2018 reconvertimos esas jornadas que hicimos por toda España hasta 8 ediciones y montamos la primera edición del Congreso de la Mujer en empleo, emprendimiento y microempresas.
junto con la Fundación Bancaria La Caixa, en el Caixa Forum, donde afortunadamente salió muy bien. Recibimos unas 600 acreditaciones, lleno absoluto. 2019 recuperamos otra vez el Congreso en su segunda edición, más de 1000 inscripciones. 2019, ya sabes, 2020 tuvimos que parar, ¿verdad? Recuperamos 2024, nos vamos a Valencia, al Teatro Musical, un teatro espectacular de la ciudad de Valencia, si lo conocéis. Sí, maravillosa ciudad, además ahora un buen lugar después de lo que ha pasado, ¿no? Sí, es cierto, para fijaros, ponerlos en el foco y apoyar. 2024, ¿no? el 23 de octubre del 2024 hicimos nuestro congreso en Valencia, 6 días de La Gana. Y muy interesante lo de la mujer rural. Y de ahí nace, tercera edición Valencia, la cuarta edición nace a través de otro empresario asociado, José Luis Cosío y Turre Pueblas, la cuarta edición del Congreso de la Mujer, y damos el salto al territorio rural, haciendo 5 congresos en el año 2025 en ayuntamientos, en municipios de ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Estamos por toda España y paralelamente montamos actividades como multiplicando voces, mujeres que dejan huella con la Universidad Pontificia Comillas, donde hablar y escuchar a todas aquellas mujeres que efectivamente, bueno, pues han dejado, ¿no?, su impronta y su huella en el marco de la microempresa. Pues sí, la verdad. Julia también hace muchas cosas con comillas. Sí, huella positiva, ¿no? Huella positiva, efectivamente. Pues la verdad que enhorabuena por todo ese trabajazo que habéis... Fácil, ¿eh? No, ya lo sé. No fácil, sé que es muy difícil, pero bueno. Hay que ser optimista total, y hay que comprometerse con los proyectos, ¿no? Lo que hablábamos. La dinámica y claro. Sobre todo el concepto que el empresario tiene de asociación empresarial. Claro, claro. El cómo fomentar una asociación diferente hace que el modelo de AM funcione. La verdad que es difícil y estar 21 años en el candelero, en el candelabro que en el decía candelabro, aquella. ¿no? Pues la verdad que es bien difícil. Víctor, ¿qué sectores están mostrando más resiliencia y capacidad de adaptación o de crecimiento en este momento que en el que estamos viviendo? Y luego me gustaría hablar de aranceles. Bien. Por ejemplo. A ver, ¿no? en la parte del sector empresarial, la microempresa siempre ha tenido la capacidad de reinventarse, renovarse o morir. Por lo tanto, siempre ha sido muy innovadora. O sea, consecuencia de ello hemos tenido perfiles, y ahí ya sí, profesionales. Acordaros de cuando entró el coaching en España, muchos formadores hicieron esa reconversión y esa formación hacia ese sector económico. Muchos de ellos un bluff. Muchos de ellos un bluff, efectivamente. Te vas a encontrar en cualquier sector económico esa parte de bluff, en cualquiera, sea la formación, sea, bueno, mira mi sector, ¿no? Asesoría fiscal, economista, pues exactamente igual, ¿no? Por lo tanto, hay sectores, el comercio lo ha pasado muy mal, pero quizás es un poco consecuencia de no haber sabido, ¿no?, adaptarse a la nueva realidad. Repito, ahora mismo estamos viviendo un cambio muy importante. Ese paradigma del cual yo os hablaba es una realidad. O sea, el negocio que se hace ahora no se hacía hace 5 años, no, y ni muchísimo menos hace 10. Me vas a perdonar, estamos acercándonos a la media hora, aunque parezca mentira. Da gusto cuando estás... Se pasa, ya sabemos cómo se pasa esto. Se pasa muy deprisa y se nos quedan muchas rápido. cosas en el tintero, pero lo había mencionado antes. Me gustaría saber si tú crees que las políticas públicas actuales favorecen el crecimiento de las microempresas, les apoyan de alguna forma. La respuesta es un no rotundo. Un no rotundo. O sea, aquí sí rompo una lanza, ¿no?, en favor también de la microempresa. Fijaros, esto es historia, quiero decir. La anterior crisis económica fue la del 2007-2008, ¿verdad? Sí. El boom del emprendimiento nace con la crisis económica del 2007-2008. Es consecuencia de que el mercado nacional se paraliza y consecuencia de ello las instituciones lo que más fomentan es el emprendimiento y la internacionalización. Son dos líneas de actuación que nos va a permitir como nación salir
como país, un poco salir de todo de toda esa crisis, ¿no?, generada por las entidades bancarias, ¿no? Consecuencia de ello, fijaros hasta dónde hemos llegado, ¿no? El desarrollo, el emprendimiento se fomentó y no se ayudó como se debería de haber ayudado. Porque al final, yo decía, hay un marco jurídico que define a la microempresa. Realmente a lo que queremos llegar es a un marco económico. Que hay una diferenciación clara entre el micro, pequeño, mediano y grande, que no lo hay. Ahora mismo estamos todos en el mismo saco, por decirlo de algún modo. En impuestos, no solo directos, sino indirectos, en el desarrollo económico. Al final se nos acerca más a la mediana, a la pequeña mediana, pyme, es un concepto, es una terminología. Yo siempre digo que en España hay un punto de partida para crear empresas y crear startups y trabajar que es completamente erróneo. En Inglaterra es usted trabaje y luego paga, y aquí es usted pague y luego trabaje. Efectivamente, monto una sociedad y ya estoy pagando inicialmente, o sea, sin haber incluso facturado, ya estoy trabajando. Otros países europeos, ni siquiera me voy y salto el charco a Latinoamérica o a Hispanoamérica, ¿no? En Europa mismo lo tenemos. Quieres crear, quieres desarrollar una actividad económica, crea una empresa, en el momento de que factures, ya ahí es cuando la institución tiene los elementos, claro, para fijarse si estás haciendo bien o mal. ¿Estás facturando? Pagas. ¿No estás facturando? No pagas. Claro. Mientras no tengan el valor de coger al toro por los cuernos, vamos mal. Pero porque no conocen el sector económico. O sea, están en otra liga, como yo digo. Ajá. Oye, nos queda medio minuto, Julia. ¿Quieres hacer una última pregunta? Pues a mí me gustaría que nos dijera Víctor cómo ve la asociación dentro de 21 años más. Bueno, muy interesante. Fíjate que ahora mismo son 42 las personas que forman parte de la estructura organizacional de la asociación. De aquí a 20 años yo veo a la organización con un peso muy importante, ¿no? Interesante dentro de esta estructura y además cumpliendo el corto, el medio y el largo plazo que es llegar a tener la representación institucional. Y también muy corto te voy a decir que nos digas qué consejo le darías a alguien que está pensando emprender, sobre todo un chaval joven. No lo hagas. No, hazlo, es importante, hazlo y apóyate en AM. O sea, hazlo y apóyate en organizaciones que te van a ayudar a entender no solo tu modelo de negocio, que lo tendrás claro, sino el resto. ¿Qué pasos tienes que dar a la hora de desarrollar tu actividad económica? Y quizás yo cerraría con una frase, ¿no?, que siempre me gusta decir: no esperes el momento perfecto, toma el momento y hazlo perfecto. Muy bien, pues me gusta eso. Ya sabes, toma el momento y hazlo perfecto, está en tu mano. Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Diario Salir Anoche Tuve un Sueño y por compartir con nosotros una visión tan clara y comprometida con el futuro de las microempresas. Ha sido un placer conocer más de cerca el trabajo que hacéis en AM y sobre todo poner en valor ese gran motor económico que representan los pequeños negocios en nuestro país. Muchas gracias. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Hasta el viernes. Bueno, pues como nos hemos entretenido con mucho gusto, nos vamos a despedir a la carrera. Julia, esto ha sido todo por hoy. Amigos escuchantes, videntes por streaming, tedeteros canarios, catalanes y de otras partes de España, se nos ha acabado el tiempo. Esto es radio y televisión y hay que cumplir horarios. Pues sí, nos vamos corriendo, pero nos vamos muy contentos. Así que decir que siempre se hace corto, que volvemos la semana que viene y siempre con más ganas, con más optimismo, con más ilusión, si es posible eso. Mismo día, mismo sitio, misma hora y con Julia de nuevo en el estudio. Pues sí, ya saben, esto fue Diario Salir, anoche tuve un sueño. Nos vamos y nada más. Nos vemos por televisión, nos escuchamos por radio, etcétera, en plataformas, etcétera, en bla, 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 bla. Y nos bla. vamos. Saludos cordiales. Chao, cuidaos mucho, abrazos.